Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial. Hablemos un poco de política aquí en Conversando con el Tigre. La semana inmediatamente anterior se llevó a cabo el lanzamiento de la lista a la Cámara de Representantes por Caldas del Pacto Histórico. Uno de los protagonistas de esta lista es el profesor universitario Luis Fernando Acevedo, un urbanista, experto en desarrollo territorial y con una trayectoria importante no solo en el campo académico, sino en la política y en el activismo social. Escuchemos al profesor Luis Fernando Acevedo sus aspiraciones a la Cámara de Representantes. Bueno, primero porque pues la política, digamos que ha sido una constante en mi vida como profesor urbanista que tiene un compromiso social con la ciudad y con las problemáticas que hay en el territorio. Entonces, me parece muy importante no solamente desarrollar una actividad profesional, sino ahora poner mi nombre a jugar en el escenario donde se van a desarrollar las leyes, y creo que en ese sentido yo como profesor que he estudiado todos los temas de ordenamiento territorial, que he trabajado en política pública cultural y en otros escenarios, yo creo que podría cumplir un papel serio, avanzado, muy comprometido en representación de todos los caldenses. Bueno, usted ha anunciado como programa central, como un pilar de sus propósitos en el Congreso, un gran pacto por Caldas. ¿En qué consiste? Es un pacto social por Caldas, y lo que estoy diciendo básicamente es que aquí tenemos un pacto de élites que yo creo que está en crisis, viene en desarrollo durante más de 3 décadas, un pacto de élites que se caracteriza, yo diría, por 2 cosas. Una, por cómo se apropian del presupuesto público, y 2, cómo a través de macroproyectos que nunca logran desarrollarse ni consolidarse, se gastan ese presupuesto público, y Caldas queda finalmente a la deriva porque no logra avanzar ni progresar, porque este pacto de élites no lo deja. Entonces vamos a trabajar un pacto social por Caldas, construido desde las bases sociales y buscando que nos unamos en torno a un proyecto económico, ambiental, social, cultural, que podamos oponer de cierta manera a ese pacto de élites que ya nos tiene realmente mamados con sus fracasos. A pesar de que usted lo menciona como un pacto de élites, se ha perdido mucho liderazgo político en Caldas. ¿Usted qué cree? Yo creo que ese pacto ha perdido liderazgos muy importantes, hoy son bastante débiles. De hecho, digamos, muchos de sus partidos ya no tienen la representación política que tenían antes, en donde eran mayorías, ahora incluso son minorías, y me parece que el pacto histórico en este caso le está ofreciendo a Caldas una oportunidad para continuar esos procesos de cambio en el gobierno nacional, y para abrir una puerta muy importante de representatividad de Caldas, pero en torno a los proyectos sociales, no a los proyectos de las élites. Bueno, usted ha hecho el lanzamiento como precandidato de la lista del Pacto Histórico en Caldas, pero ya para la consulta inicialmente, ¿no? Que va a haber en octubre. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, el pacto ha decidido que haya una consulta interna, pero una consulta donde vota toda la ciudadanía. Eso es expresión democrática real, porque quiere primero consultar a la gente para que identifique cuáles son sus candidatos mejor preparados, y entonces nosotros vamos a participar de esa consulta, y queremos por supuesto que la ciudadanía se anime mucho a respaldarnos, porque ese respaldo en la consulta nos va a permitir salir ya con mucha más fuerza, hacer una campaña por todo Caldas para lograr esa representación ya definitiva que nos lleve a esa curul en la Cámara de Representantes. Bueno, finalmente, ¿por qué en la consulta del próximo mes de octubre el Pacto Histórico deben votar por Luis Fernando Acevedo?
Bueno, Luis Fernando Acevedo es una persona que ya lleva una trayectoria muy importante conociendo el territorio caldense a través de la actividad académica, de consultorías, etcétera, y también de las luchas sociales. Soy una persona muy preparada, tengo maestría, doctorado y sobre todo tengo un bagaje ético importante y de decencia, de seriedad en los debates que permanentemente doy con la sociedad o en el consejo, en otros escenarios, y creo que eso me va a permitir que la ciudadanía tenga confianza en mí, en que voy a hacer una representación muy importante de las minorías hoy en Caldas, que son realmente las mayorías sociales que no han sido tenidas en cuenta por este pacto de élites. Entonces vamos a representarlos de manera muy bien y con mucha alegría en el Congreso de la República. Bueno, y recordemos entonces que Luis Fernando Acevedo hace parte de esta lista apoyado por el partido de la UP. Igualmente eran parte de la lista Erika Milena Muñoz del movimiento Cumanday, apoyada por el Polo Democrático. También estará Álvaro García de Chinchiná del movimiento Colombia Humana, Carlos Cruz también de Colombia Humana, y cierra la lista Nora Contento del Partido Comunista. Hay que recordar que esta lista se someterá a lo que es la consulta popular del próximo 26 de octubre, en la que el pacto histórico no solamente definirá los nombres de los aspirantes a Cámara y Senado, sino también del candidato único a la presidencia de la República. Eso es todo por hoy. Chao, chao. Conversando con el Tigre. Diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.